se cayó la llamada. Interesante lo que estaba planteando, pero aparentemente tenía mala señal. Mala señal. Tenemos ya a la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, a quien le damos primero feliz Navidad, ministra. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Red Noticias 180 minutos. Feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias, Álvaro, por darme este espacio el día de hoy. Bueno, aquí estamos. Bueno, ministra, yo creo que vamos a comenzar por lo que ha hecho noticia en las últimas horas, y fue una publicación del diario La Prensa, donde se hablaba de inicialmente un permiso para dos reos, el señor Guillermo Ferrufino y el señor Tamburelli, por parte del Ministerio de Gobierno y de la ministra Dinosca Montalvo, para que en horas del día salieran del penal y fueran a una panadería de propiedad del señor Tamburelli a hacer pan, a enseñar a hacer pan. Era lo que decía la información. No concretaban si eso se había hecho realidad o no, pero de que sí había un documento al respecto. ¿Qué hay de cierto en ese sentido? Mira, fueron dos cosas. Inicialmente de la noticia, cuando yo la recibí, que me la pasaron, hablaba de que tenían un permiso, porque eso creo que salió fue el día 23, que se le había otorgado un permiso para ir de Navidad, de la fecha de Navidad, estar en sus casas. En razón de eso fue que yo hice el comentario que efectivamente el que quería saber dónde estaban el señor Tamburelli y el señor Ferrufino podía pasar a visitarlos al Renacer el día 24 de diciembre, porque en efecto ellos se mantienen cumpliendo su condena en el Renacer y ellos no tuvieron un permiso especial para pasar la fiesta de Navidad en sus hogares, partiendo por ahí. Lo otro es un programa, Álvaro, que nosotros estamos empezando desde hace ya varios meses. Iniciamos con el proyecto de programas productivos dentro del sistema penitenciario. Y uno de esos proyectos o de esos programas es precisamente el plan de las panaderías dentro de los centros penitenciarios. He escuchado, he estado leyendo las noticias porque de verdad estos días estuvimos realizando bastantes actividades en diferentes puntos dentro del ministerio, y nosotros lo que más que nada yo leía era que se habla de que los centros penitenciarios actualmente cuentan con panadería. Eso es totalmente falso. Los centros penitenciarios no tienen panadería. Nosotros estamos empezando, incluso tengo ya por colocar hornos, recibí 2, 3 hornos que estaban donados, uno que estoy reparando que también me entregaron, para poder empezar con el proyecto de las panaderías, que lo que está buscando más que nada es conseguir incluso ahorros dentro del sistema penitenciario en el programa de alimentación de privados de libertad, que bastantes recursos le toman al presupuesto del Ministerio de Gobierno. Y es uno de los programas que tenemos que, en efecto, lamentablemente el espacio, porque íbamos a arrancar en la panadería en el centro femenino, no se logró tener la lista. Había un tema allí todavía de las instalaciones, de conversiones del gas que se necesitaba, del espacio, tenerlo debidamente adecuado para poder arrancar. Sin embargo, no logramos dentro de la fecha que teníamos programada. Lo que sí es cierto, y es como lo manifesté, el señor Giacomo Tamburelli, en su momento es la persona que podemos utilizar para un proyecto del sistema penitenciario, como es el programa de la panadería, que empezara a capacitar para el lanzamiento del proyecto de la panadería, que eran precisamente las roscas que empezamos a vender en el bazar de Navidad, que eso se realizó el 6, 7 y 8 de diciembre. Y se ha mantenido, igual como otras personas que nos han ofrecido pues ese apoyo. También hemos tenido privadas de libertad que han podido participar en programas de cocina, precisamente con Cuquita Arias, que nos facilitó, y le agradecemos muchísimo el apoyo, y ellas hacen también estas capacitaciones extramuros. El tema de nosotros acá es que, primero decir que nunca ellos han salido para sus casas en un tema recreativo de pasar Navidad con su familia. Eso es totalmente falso, y lo que sí, pues te confirmo que en efecto a ellos se les otorgó ese programa para que pudieran salir, y se realizó la confección de las roscas de Navidad en Tamburelli de Villaporras. Eso sí es totalmente cierto. ¿Cuántos días estuvieron saliendo y en qué horario, señora ministra? Nosotros arrancamos cuando las personas salen, y otra cosa que quiero aclarar, esto no es una innovación, no es
una idea que nace de mí. En su momento, si supieran las personas que han estado comentando cuántos privados de libertad salen todos los días, ya sea por estudio o por trabajos fuera del sistema, es sorprendente. Nosotros lo que hemos venido a hacer definitivamente es agilizar los procesos, porque yo no puedo permitir que siga ocurriendo lo que pasaba antes para entrar a un programa y efectivamente los familiares tenían que pagar. Eso es algo que sí fue un secreto a voces, y eso era una medida de corrupción que había dentro del sistema, que creo que poco a poco hemos podido ir matando la forma en que se estaba llevando para que las personas pudiesen entrar en estos programas. Ellos estuvieron saliendo, creo que desde el día 6, perdón, desde el día 5 estuvieron saliendo en un horario de 6 de la mañana, que es la hora en que los pasaba a recoger el bus, llegaban a la panadería ubicada acá en Vía Porras, venían con custodios también, porque ellos venían acompañados, no es que se les manda solos, como también escuché, que vinieron libremente, o sea, no es que ellos agarraban un Uber y salían del Renacer, eso es totalmente falso. Ellos venían custodiados, llegaban al lugar, se hacía el entrenamiento, empezaban creo que la jornada, si no me equivoco, mientras que entraba el grupo que venía del CEFERE, que también venía con custodios. Ellos empezaban a las 7:30 y salían, partían para el centro. La hora de entrada de ellos era a las 6 de la tarde, o sea que estarían saliendo más o menos como a las 5 para llegar al Renacer ellos y llegar a Villalucre el grupo de las mujeres que estuvieron participando. Eso empezó porque el bazar fue 6, 7 y 8 de diciembre. Ellos debieron empezar ese programa más o menos como desde el 3, 4 de diciembre, si la memoria no me falla, para alcanzar nosotros tener el programa de La Roca ya listos. Eso, licenciada, buenos días. Le iba a preguntar justamente eso, si habían estado o habían permanecido custodiados por la policía o por custodios penitenciarios. Uno, eso ya lo acaba de mencionar. Y segundo, usted habla de el inicio de este programa. ¿Eso quiere decir que va a continuar? ¿Tiene contempladas las fechas de cómo va a continuar este programa o se va a ir publicando posteriormente? Mira, el programa, como les expliqué, nosotros lo habíamos diseñado para arrancar, estar listo en el mes de noviembre. Cosas que pasan, lamentablemente, pues como les dije, no alcancé a tener armada la panadería en el CEFERE, que es donde está iniciando, y tenemos en Chitré también, que es un centro penitenciario donde se trasladaron 500 privados de libertad hacia Panamá desde el año 2023, que no habían podido regresar, y tenemos un espacio donde también para provincias centrales. Este programa, ¿qué es lo que está buscando? Mi intención en el tema de la panadería, uno de los alimentos que se entrega durante el desayuno a las personas que le venden comida al sistema penitenciario es precisamente pan. La intención es poder nosotros lograr vender el pan directamente a las personas que actualmente nos dan el servicio de la comida para abaratar el costo. Una persona que conozca de restaurante, ponte una pieza de pan, puede estarnos costando a nosotros dentro del sistema 5 centavos. Si lo multiplicas por 20.000 privados de libertad que tengo que dar alimento, estamos hablando de $1.000 diarios. 30 días a la semana son $30.000. El sistema requiere ahorros. El propósito que yo tengo, lo que yo quiero dejar dentro del sistema, porque como yo le he dicho, o sea, lo que yo no quiero es tener que salir con la vergüenza de decir que estuve en el ministerio, conocía la situación del sistema y no solucionarla, porque yo además yo voy a regresar a mi oficio, que es ser abogada. Yo soy abogada litigante del área penal. Yo tengo que estar también de alguna manera inmersa en el sistema penitenciario, y yo tengo que corregir las cosas que conocía desde mucho antes de entrar, que estaban mal y que no estaban funcionando. Entonces, el programa, eso es lo que está buscando. Requiero ahorros dentro del sistema penitenciario para cosas tan sencillas como tener el dinero, por ejemplo, para los que están haciendo trabajos de limpieza, que les toca limpiar los baños de las cárceles, que les toca de repente dar mantenimiento a las áreas internas de las cárceles, poderles comprar lo que son guantes, lo que son botas, que eso son gastos que yo tengo mensualmente, y este tipo de programas productivos nos permiten a nosotros recaudar fondos y evitar, que es lo que tanto la gente clama, que siga siendo una carga la atención de privados de libertad para el presupuesto del Estado panameño. ¿Cuántos privados de libertad del Renacer acompañan o acompañaron al señor Tamburelli y al señor Ferrufino? ¿Y cuántas privadas de libertad del centro femenino acompañaron también ese día a estas dos personas? Es la primera pregunta. Y lo segundo, el del señor Tamburelli lo entendemos porque él
ese ha sido su negocio toda la vida, pero el señor Ferrufino fue a tomar el curso o también a dar el curso. Ok, en el caso de la primera pregunta de cuántas personas dentro del CEFERE, las muchachas que teníamos listas, el grupo era alrededor de 20. Entiendo que creo que 4 fueron las que se tuvieron que quedar porque no tenían al día el carnet de salud, si no me equivoco, para poder ellas estar, el tema este de la manipulación de alimentos en el caso particular de ellas. Y fueron el mismo grupo que estuvo trabajando ya también, porque son las personas que cocinan a lo interno también del CEFERE, del programa del CEFERE. En el Renacer nosotros teníamos al señor Giacomo Tamburelli, participó Ferrufino y fue otro muchacho que también es chef, que también estuvo ya trabajando extramuros con nosotros cuando fue el remozamiento del Palacio de Gobierno, que ese fue un trabajo que se estuvo haciendo desde el mes de septiembre, que eran las personas pues que se apuntaron para el programa que se está haciendo. En el caso del señor Giacomo, es una persona que en estos momentos no es que me sea útil, no es mi amigo, Ferrufino no es mi amigo tampoco, son personas que están dentro del sistema, ahorita mismo son privados de libertad. Para mí, Giacomo Tamburelli me presenta una utilidad para el trabajo que se quiere realizar dentro del programa de panadería, del programa de alimentación, y ellos actualmente son los que están organizando la planificación, por ejemplo, de temas de cómo vamos a comprar los alimentos, los utensilios que se requieren para poder sacar adelante la panadería, todo lo que es la planificación de cómo vamos a funcionar. En ese programa de las roscas de Navidad, que fue lo que se lanzó como parte del programa de la panadería de los sistemas penitenciarios, participaron, si no recuerdo, 3 del Centro Renacer y 12 muchachas del Centro Femenino. Bien, aquí me dice Rubén Reyes, el que hayan sido prófugos de la justicia por un periodo determinado de tiempo no los excluye de estos beneficios. Bueno, ahí sí te voy a decir algo. Hasta donde yo recuerdo, en el momento en que el señor Giacomo Tamburelli le salió, creo que su tema de casación, o donde estaban viéndole su tema de la audiencia, porque no le dio mucho seguimiento a ese caso, la entrega de él fue voluntaria. La entrega de Guillermo Ferrufino, independientemente, creo que por ahí todavía circula un video de cuando él se entregó voluntariamente también al sistema. Ellos han mantenido buena conducta. Algo que nosotros tenemos que entender, Álvaro, es que independientemente de las personas que sea, y yo sé que el tema de golpear, que quizás a mí lo que me está preocupando no es tanto que se golpee en este momento la situación. Sé que están buscando es enfocarse en estas dos figuras. Algo que tenemos que entender es que ambos son privados de libertad. Una vez que ellos están dentro del sistema, ellos son tratados como se les trata a todos los privados de libertad. Falso es que no existen otros privados que han tenido beneficios de entrar a los programas, porque mi pelea más grande con los directores, con las juntas técnicas, es que yo necesito, incluso para el mes de enero del 2025, ya tener 2.000 privados de libertad listos para salir para proyectos distintos que vamos a empezar en el mes de enero. En el caso particular de ellos no entran al sistema como prófugos. Ellos tuvieron una entrega voluntaria. Si en el tiempo que hubo, en el caso de Guillermo Ferrufino, una situación no se había establecido tampoco, ni se había sacado una alerta de que se estaba dando persecución a él en su momento, en el momento que salió, igual como tengo a Bosco Vallarino. Bosco Vallarino también ingresó en calidad de, fue una entrega voluntaria al sistema para cumplir su condena. En estos momentos ellos no mantienen condición de que estuvieron prófugos en ningún momento, independientemente de que la gente diga que no se habían entregado, que los estaban buscando y que no habían ido. No existía una alerta, y en el momento que surgieron las alertas, las entregas fueron voluntarias. Son los hechos como ocurrieron, están así. O sea, ellos no tienen ningún impedimento en este momento para entrar a ninguno de los programas. En el caso particular de ellos, el Renacer, lo que tiene que terminar de convertirse, porque también es una situación que estamos corrigiendo nosotros desde que entramos, en verdad sí, es para ese tipo de delitos que, si bien es cierto, todos los delitos que aparecen en el Código Penal son delitos graves, porque si no, no estuviesen allí. Lo cierto es que son personas que están dentro del sistema, por un lado, porque quizás no hayan todavía cumplido o estén condenados en ese momento, y por el otro lado, son personas que su perfil definitivamente no representan un riesgo más allá para la sociedad. Cuando te hablo de ese riesgo, por ejemplo,
una persona que en algún momento haya cometido homicidio, pandillerismo, que son las personas que quizás nosotros tenemos que tener otro tipo de programas para ellos. No se les puede considerar inmediatamente para un programa extramuros. El delito de ellos, pues definitivamente es contra la administración pública, un delito, repito, grave, afectó al Estado, pero no es un delito que tiene víctimas particulares. La víctima es el Estado está controlando y están participando dentro de los programas. No son asesinos seriales, no son personas que de repente las mantienes porque tenían situaciones de pandillerismo que puede representarnos a nosotros un problema más que nada porque por pelea de banda de repente yo tengo un privado de libertad que está bajo esa situación y se me dé un tiroteo porque lo van a buscar, porque les mandan sicarios. Esas son las condiciones que nosotros verificamos. Es falso que no se haya cumplido con un análisis dentro de lo que nos permite la ley a nosotros hacer, totalmente falso. Yo hice la solicitud de que se revisara, que se cumpliera con los requisitos y en efecto pues así se hizo. Si no se hubiese cumplido, Álvaro, ellos nunca hubiesen podido salir del penal, porque además del Centro de Rehabilitación Renacer, que está manejado por el Ministerio de Gobierno, afuera nosotros tenemos el control que maneja la policía. Y si a ellos no se les entregan los documentos que permitan su salida en un momento determinado, pues no los pueden dejar salir independientemente que se haya emitido una orden o se haya dado una dirección. Esto no ocurre por levantar un teléfono, llamar a alguien y decirle, sácalos que van a hacer un trabajo. Hay un procedimiento y ese procedimiento se cumplió. Ministra, siempre se estila que para fin de año se publican medidas como indultos o rebajas de pena para algunos detenidos. En esta oportunidad se está en ese proceso. Tendremos de aquí al 31 de diciembre un decreto presidencial que lleva también la firma del ministro de Gobierno, en este caso la suya, en ese caso, y si dentro de los beneficiados pudiéramos estar hablando de este tipo de personas de alto perfil, como han sido calificados. Jamás, Álvaro. Jamás en cuanto a que las personas que salieron a trabajar, ellos están cumpliendo su pena, ellos tienen que entrar a su proceso. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener, por ejemplo, a un Guillermo Ferrufino, a un Giacomo Tamburelli, que ellos tienen que entrar, como lo están haciendo ahorita mismo, dentro de estos programas, porque es lo que se califica como parte de la resocialización de ellos, permitirse estar trabajando. Y los vamos a ver dentro de los programas. Van a seguir porque ellos requieren tener esto para el día de mañana poder ser beneficiados. Si me preguntas si en una lista que nosotros saquemos, que no va a salir para fin de año, ya yo dije que probablemente tengamos esa lista para el mes de febrero, porque eso también tiene un procedimiento. Nosotros tenemos que notificar quiénes son las personas que consideramos que pueden ser beneficiadas con una rebaja de pena al Ministerio Público. El Ministerio Público debe pronunciarse. Se tiene que hacer también una comunicación a través de medios impresos para que las posibles víctimas se pronuncien si están de acuerdo o no y dar, pues como dicen, sus descargos en un momento determinado. En el caso de ellos, como ustedes bien lo han visto, ellos acaban de entrar. Ellos tienen primero que pasar por ese proceso de cumplir por lo menos la mitad o las 2/3 partes de su pena. Podrá llegar el momento de que ellos haciendo trabajo puedan ir ganando día por día para ir rebajando un poco a cambio de trabajo. Sí, esa es una realidad, es un derecho que ellos tienen, pero créeme que en estos momentos ellos no están considerados bajo ninguna circunstancia, ninguno de ellos para formar parte de una lista de rebaja de pena, porque ellos acaban de empezar su proceso. Lo que sí los voy a considerar, Álvaro, definitivamente es para todo proyecto, como a todos los privados de libertad que yo pueda utilizar dentro del sistema para sacar adelante los proyectos y el plan de resocialización que tenemos, porque al final es lo que a mí me corresponde. Yo escucho personas que de repente me dicen a mí, no, que esta gente, ¿para qué? Déjalos allá, pan y agua. Yo no puedo hacerlo, la ley no me lo permite a mí. Lamentablemente, los que de alguna manera impulsan este tipo de acciones dentro de un sistema penitenciario, pues les tocará presentar una iniciativa a la Asamblea y ver si los diputados se la califican y proceden. Pero en estos momentos la realidad del sistema es que a mí lo que me corresponde es que se cumpla el fin de la pena, que las personas estén cumpliendo su privación de libertad temporal dentro de un centro penitenciario y paralelamente estar trabajando los programas de rehabilitación,
resocialización y de reinserción social que corresponden como lo mandata la ley, porque ese es el fin de la pena, si no, no tendría un sentido de ser. Entonces, yo voy a continuar con estos programas mientras me lo permita el señor presidente, mientras yo esté al frente del Ministerio de Gobierno, porque son programas buenos. Regularmente a mí me escriben que me piden, por ejemplo, que nosotros hagamos como hacen en otros países. Lo estamos haciendo, hoy veo que hay críticas por eso. Yo no quisiera imaginarme que de repente, por esto que ha sucedido, yo no pueda sacar, que es el plan, estos 2.000 privados de libertad a partir del mes de enero, por lo menos al mantenimiento de los colegios, para ver si apoyamos a que las escuelas puedan estar listas antes de que los muchachos ingresen. O por otro lado, un programa como lo que es el mantenimiento de parte del IDAN, que también nos pidió mano de obra de privados de libertad que puedan apoyar en el mantenimiento de lo que son los temas estos de sus válvulas, de las áreas donde ellos tienen las tomas de agua, que también vienen en verano. O programas, por ejemplo, como los que son de limpieza, de remozamiento de edificios del gobierno central, que también pues requieren y que representan, como dije, ahorros para el Estado, y estoy convirtiendo pues estas personas en personas que están dando algo de utilidad al Estado mientras están cumpliendo su pena. Sí, ministra, dos cosas. La primera, yo siempre he dicho que en Panamá no hay cadena perpetua, no hay cadena perpetua, por lo tanto, todos los privados de libertad por cualquier tipo de delito, ya sea un delito común grave o no grave, va a salir de la cárcel. Y necesitamos como sociedad, como país, que ese reo que está detenido en una cárcel salga sirviéndole a la sociedad panameña y no lleno de odio y rencor, porque ese que sale lleno de odio, sale lleno de rencor, tenga la plena seguridad que va a estar de vuelta en la cárcel al cabo de una semana, 2 semanas o un mes. Así de sencillo. Entonces, hay que trabajar duro, hay que trabajar en la resocialización, en la rehabilitación de ese ser humano que está detenido en una cárcel para que cuando salga le sirva a la sociedad. Uno, esa era la primera pregunta. ¿Y qué en esa misma pregunta, cuál es su plan en ese sentido? Y lo otro, tengo información de que debido a una condición de salud, el señor Tamburelli tuvo que ser llevado hace un par de semanas a un centro hospitalario. ¿Eso es cierto? ¿Y cómo está él en este momento? Entendí, bueno, contestándote la última pregunta, sí supe que él fue en su momento llevado, pero ya fue un tema interno. Creo que fue un ataque de ansiedad lo que sufrió el señor Giacomo Tamburelli, que fue lo que me reportaron a mí. Lo llevaron al centro, no ameritaba, lo trataron y regresó nuevamente al Renacer. Él se mantiene, como les dije, cumpliendo su condena dentro del centro penitenciario El Renacer. Fue trasladado a que le dieran su atención y entendiendo que fue un ataque de ansiedad, se le trató en su momento y retornó. Álvaro, en lo segundo, en la primera pregunta que me hiciste, contesté la última. Definitivamente lo que tú dices es cierto. De nada a mí me sirve de repente tener a esas personas privadas de libertad cuando en el momento que ellas van a salir no encuentran, porque esa es una realidad y me lo han dicho muchos. O sea, después de aquí, ¿qué? Yo estoy trabajando, muchos de ellos mantienen una condena accesoria, por ejemplo, que es la inhabilitación para que puedan ejercer funciones públicas. Esto quiere decir que ni siquiera yo, aunque haya trabajado con ellos, podría contratarlos para un tema de mantenimiento desde el ministerio, que sería una de las alternativas para que ellos puedan, de alguna manera, poder hacer un trabajo que les genere algún tipo de sustentos y evitar que ellos retornen al sistema. Yo aspiro a ser evaluada por, más que tener privados de libertad dentro del sistema, cuántos de los que salen al final no retornan. Y como tú dices, al final es un tema de que si esas personas yo las trato de la forma en que sé que a muchos se les venía tratando, el problema que vamos a tener es mucho mayor y yo no voy a poder terminar con ese ciclo de violencia que es una constante permanente. Al final, dentro de los programas, lo que se está buscando, por ejemplo, y quiero que también la gente sepa,
Tengo cualquier cantidad de embajadas que nos quieren apoyar. Tengo cualquier cantidad de empresas privadas que quieren trabajar de la mano con el sistema penitenciario para utilizar, uno, por un lado, la mano de obra calificada que tenemos dentro. Yo, como le digo a la gente, o sea, allá adentro no te encuentras solamente la persona, no te encuentras una persona que haya terminado quizás escuela primaria. Tú te encuentras arquitectos, tú te encuentras ingenieros, te encuentras médicos, te encuentras cualquier cantidad de profesionales que por una u otra circunstancia han quedado dentro del sistema. Ves al señor Tamburelli, por ejemplo, un empresario dedicado a la panadería, una panadería que todo el mundo conoce, que es tradicional en el país. No es que él está inventándose que él es panadero, todo el mundo sabe que esa es su área de trabajo, es su oficio y un oficio exitoso y está dentro del sistema ahorita mismo. Entonces lo que yo estoy buscando precisamente es eso, que más empresas se sumen al programa, nos permitan a nosotros ponerles esa mano de obra productiva y que ya ellos sean, como quien dice, la primera carta de referencia y darles una oportunidad de cuando esas personas salen puedan encontrar un trabajo para en la mayor medida posible yo evitar que ellos regresen al sistema. Esa es la realidad. Ellos no les es fácil, van a aparecer con un récord policivo y yo necesito que las personas se involucren. La gente no tiene idea de la cantidad de personas que a mí todo el tiempo me solicitan una reunión o me mandan una carta pidiéndome que por favor les permita participar de programas dentro del sistema penitenciario, ya sea para ayudar, ya sea para instalar algún tipo de operación donde ellos van a construir. A mí me funciona. Me funciona si tú me vas a construir un área industrializada dentro de las hectáreas ociosas que tengo del sistema, si yo no voy a tener que poner la plata porque no la tenemos en el ministerio, no contamos con ese recurso en este momento. Y si encima de eso le vas a dar trabajo a mis privados de libertad, para mí eso es un ganar-ganar. O sea, al final es buscar la manera incluso de atender a esa familia que está afuera, porque si no atendemos nosotros a la familia de los privados de libertad, va a llegar el crimen organizado, va a empezar a reclutarme a esos hijos menores que dejaron atrás, a esos familiares que están atrás, y yo necesito impactar para de alguna manera aportar. Como te dije, mi intención aquí no es pasar por el sistema, cruzarme de brazos. Sé que no existe una carrera que te enseñe a ser ministra, yo me involucro en mis temas, yo estoy al frente del ministerio, por eso es que tú me ves a mí dando la cara, porque todo lo que salga del ministerio, bueno o malo, la responsable voy a ser yo. El equipo de trabajo que yo tengo, créeme, es un equipo bueno. Al final ellos hacen un trabajo, tomamos decisiones, pero la última palabra, como siempre, les voy a decir, la tengo yo y por eso cada vez que se requiera una información es conmigo, porque mi equipo al final está siguiendo un plan, una línea que yo estoy trazando desde la cabeza del Ministerio de Gobierno. Y los planes que yo tengo son esos y mira, mientras a mí me lo permitan, deme en el 2025. Permítanme trabajar, permítanme hacer algo. Yo conozco del sistema, algo conozco de cómo se manejan sistemas penitenciarios. Si me dan la oportunidad, a lo mejor resulta que yo logro un cambio que haciéndolo como lo hemos venido haciendo hasta ahorita no ha funcionado. Si me dan la oportunidad, a lo mejor se sorprenden con lo que podemos lograr. Bueno, muchas gracias, ministra Dinosca Montalvo, por su gentileza de estar con nosotros en la mañana de hoy. Excelente día. Igual, gracias a ti, Álvaro, porque quiero que sepas que además de toda la información que circuló, fuiste tú el único que me escribió para pedirme de repente que diera, como quien dice, mi punto de vista o cómo fueron que se dieron las situaciones que fueron noticia el fin de semana. Así que muchísimas gracias por ese espacio. Gracias y seguirá circulando en todas mis redes sociales esta entrevista. Que tenga excelente día. Bien, tengo ya que irme a...